Bueno, recién lo habíamos anunciado, vamos a contactarnos con Japón para hablar de un mercado que es importante naturalmente a nivel mundial, de los últimos mercados que sumó Uruguay para la exportación de carne, un mercado sumamente importante y además exigente como es el mercado japonés. Se ha estado desarrollando así una feria de la alimentación que naturalmente es muy particular por las restricciones que impone la pandemia en este momento. Vamos a recibir, para ya conocer cómo ha estado la feria, la actividad con los importadores, al embajador de Uruguay en Japón, César Ferrer, para conversar un poquito sobre lo que se ha estado haciendo en este marco tan particular. Embajador, bueno, buenos días para nosotros, buenas noches para usted. ¿Cómo ha estado esta actividad allí en Japón? Gracias por atendernos. Por favor, con el mayor gusto, buenos días para ustedes. Y ha sido una actividad intensa y como describía, con ribetes muy particulares, porque la exposición es virtual presencial y no pudimos recibir, como en ocasiones anteriores, a nuestras autoridades del sector cárnico y a empresarios aquí en Japón. Entonces tuvimos que organizar la actividad de una forma diferente. Hubo un pedido de INAC, su Instituto Nacional de Carnes, a través de Cancillería, solicitando la colaboración de la Embajada y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en ese sentido. Bien, ¿cómo ha sido el movimiento de importadores, estos contactos virtuales? ¿Cómo ha sido la operativa, digamos, durante la feria que está finalizando mañana, 12 de marzo? Exactamente, finaliza mañana, empezó el martes pasado, hemos facilitado personal de la embajada para atender presencialmente el stand. Me han informado cuando yo he estado, visto la concurrencia, es una concurrencia mucho menor que en ocasiones anteriores. Aquí estamos en estado de emergencia en Japón. Entonces, en esta feria tan importante se está desarrollando. El año pasado se suspendió, no se realizó, y la anterior presencia importante en estos años fue en el 2019, cuando la apertura del mercado de Japón, hace menos de 2 años, porque los primeros embarques llegaron acá en mayo de 2019, pero en marzo fueron cuando los primeros contactos entre nuestros frigoríficos y los compradores japoneses se produjeron, ya con la perspectiva de negocios al estar el mercado habilitado. Claro, embajador, recién usted decía, bueno, hay un estado de emergencia en este momento por el tema de la pandemia en Japón. Bueno, el mundo ha estado muy alterado por toda esta situación sanitaria. ¿Cómo está el consumo? ¿Qué se percibe con respecto al movimiento en Japón? Bueno, es un mercado que Uruguay se va reposicionando. Ahora vamos a hablar un poco de las características que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista arancelario. Pero ¿cómo está el movimiento diario en Japón y el consumo? ¿Qué se percibe? Exacto, ha habido un gran esfuerzo del gobierno japonés para mantener a la economía en movimiento. Han usado recursos fiscales de la forma que pueden hacerlo. Entonces, ha cambiado la forma de consumo. Hay horarios restringidos para los restaurantes, sobre todo en la noche, hasta las 20 horas. Entonces se está consumiendo más en supermercados, cuando el principal usuario final en 2019 fueron los restaurantes. Ahora en horarios de almuerzo sigue funcionando, pero se ve restringido en horario nocturno. Claro, claro. Embajador, desde el punto de vista arancelario, bueno, es de los mercados a los que Uruguay accede y tiene que pagar un arancel alto del 38%. Bueno, se ha anunciado por parte del Poder Ejecutivo el interés de mantener contactos con Japón, de la posibilidad de buscar mejorar también el acceso de la carne y de otros productos al mercado japonés. ¿Cómo se viene trabajando desde la Cancillería, desde la Embajada? Incluso el presidente ha mencionado el interés de estar visitando Japón en la medida de que esto, bueno, vuelva también un poco a la normalidad. ¿Cómo lo vienen siguiendo ustedes a todo este tema
tema desde la agenda diplomática. Exacto, con la mayor prioridad, con el mayor interés. El acceso a un mercado, como había dicho, tan exigente, tan exclusivo. Uruguay está actualmente en una posición privilegiada, es el único país libre de aftosa con vacunación que accede al mercado de Japón, y aquí no accede ni Argentina ni Brasil, por ejemplo. Así que nuestros competidores, que tienen prácticamente el 90% del mercado históricamente, son Estados Unidos y Australia. Y en este momento ya Uruguay es el sexto, a pesar del poco tiempo transcurrido desde la habilitación sanitaria y el inicio de los negocios, el sexto proveedor internacional de Japón en materia de carne. Los primeros 5 son los 3 países del NAFTA, Australia y Nueva Zelanda. Inmediatamente viene Uruguay, superando, por ejemplo, a países europeos que tienen una ventaja arancelaria aquí. Así que la embajada ha trabajado y seguirá trabajando muy intensamente. Estamos en contacto permanente con importadores japoneses, con distribuidores, con usuarios finales. Se realizan actividades de promoción conjuntamente con ellos y siempre con la dirección desde Uruguay del INAC, que es el que está también en contacto con todos los actores aquí, y nosotros estamos en contacto, vamos a decir, in situ, aquí en Japón para ellos, y nos reunimos frecuentemente, y ellos, bueno, nos cuentan sus proyectos, cómo evoluciona el mercado. Y Uruguay, otro digno de destaque, es que en materia de carne enfriada, Japón se está transformando en uno de los mercados principales. Sí. Y creo que la baja de Europa, de demanda de Europa, eventualmente, en parte, puede ser reemplazada por la demanda de carne enfriada desde Japón. Sí, el año pasado, en algún momento muy particular, cuando la pandemia pegaba fuerte en marzo en otros mercados, Japón estuvo incluso en el primer lugar como destino para carne enfriada, con un volumen bajo de exportaciones en ese momento por el contexto de la pandemia, pero naturalmente es una opción interesante. Aprovecho para preguntarle por temas que tienen que ver con la mejora o el acceso para otros productos, caso la lengua, que históricamente se vendió muy bien en Japón, y bueno, es un tema que quedó allí pendiente, digamos, en este proceso de habilitación. ¿Hoy está en la agenda este tema? Sí, está muy en la agenda. Ya hay contactos entre el MAF, el Ministerio de Agricultura, y nuestro Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde hace 3 meses venimos trabajando en el tema de la lengua. Surgió en una reunión que tuvimos acá en el Ministerio de Agricultura del MAF. En realidad, Uruguay estaba haciendo un planteo, nos habían pedido para carne ovina, y la autoridad japonesa nos dijo carne ovina les resultaba complejo en este momento iniciar el proceso para la habilitación de carne ovina, pero que creían que teníamos posibilidades mucho más rápidas, y con una demanda tradicional, garantizada, como dice, para la lengua. Entonces, a partir de ahí se ha mantenido iniciado un diálogo entre los expertos, entre nuestras autoridades, y aquí la embajada acompaña ese intercambio y tiene también contacto permanente con las autoridades de aquí del Ministerio japonés, del MAF, y los técnicos, y esperemos que pronto hay un cuestionario para responder por parte nuestra a los aspectos que Japón desea conocer más en profundidad para habilitar la lengua en este mercado que es el principal del mundo para la lengua. Claro, embajador, obviamente que todo esto lleva un proceso, pero ¿puede ser algo que se concrete dentro de este año 2021? Esperemos que sí.
Hay un diálogo entre los dos ministerios de Ganadería y Agricultura de aquí, y esperemos que ese intercambio de frutos y que pronto los temas que se han planteado sean respondidos y de una forma aceptable para las autoridades japonesas, porque aquí debo destacar que existe la mejor voluntad por parte de las autoridades japonesas, pero también tienen que tomar sus resguardos. Las decisiones no son únicamente del ministerio japonés, después tiene que llevarlo a una junta integrada por productores, representantes de distintas regiones. Lo que va a facilitar es que el producto lengua bovina es muy demandado en Japón, no tienen producción local suficiente y hay realmente un interés por parte de empresas japonesas, de los importadores, y de tener disponibilidad de lengua nuestra aquí en Japón. Claro. ¿La lengua como menudencia entra también con un 38% de arancel? Sí, puede ser. No tengo la verdad muy claro. Debe ser, sí, lo mismo. Pero están desabastecidos. Claro. Y en el tema lengua, y entonces, tienen el mayor interés de compensar esa carencia que tienen con el abastecimiento de nuestra lengua de Uruguay. Claro. Esperemos que el diálogo entre los ministerios fructifique, pero creo que ahí las preguntas también hay que hacerlas en Montevideo. Claro, no, está claro. Embajador, la última. ¿Hay posibilidades de manera bilateral de bajar este arancel negociando con Japón de un 38% o es poco probable de que esto ocurra si no es a través de lo que puede ser un tratado de libre comercio? Bueno, pues vamos a ver todas las posibilidades. El tema está planteado. El tema ya está planteado y mismo no es en el viaje en enero del ministro Motegi en general se destacó la importancia por parte del ministro Bustillo de mejorar el acceso al mercado japonés y bueno, puede haber distintas formas. Es un problema, es cierto. Por otro lado, tenemos que decir que en cierta forma estamos siendo competitivos a pesar de esa desventaja, y logramos superar esa desventaja, pero que se mantenga esa desventaja arancelaria no es bueno, claro. Y sería un gran impulso a nuestras exportaciones y a la relación económica comercial con Japón, que de una forma u otra, hay distintas posibilidades técnicas, se supere esta situación, porque de los 16, 17 proveedores internacionales de carne a Japón, somos el único que tiene actualmente que paga ese arancel. Claro. Así que, porque los demás tienen acuerdo de libre comercio, la zona Asia-Pacífico o el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur, y ahora también hay Reino Unido, Japón, y también Estados Unidos-Japón. Así que todos los demás proveedores de carne, vacuna a Japón están en una situación mejor que la nuestra en materia arancelaria. Bien. Y eso, bueno, es injusto, y trataremos de que de una forma u otra, distintos mecanismos, distintas posibilidades, será la política del gobierno de alentar una solución, y estamos trabajando y hemos planteado la formación de una comisión para temas económicos donde se podrán analizar las inquietudes de ambas partes para superar obstáculos para mejorar el acceso.
Embajador de Uruguay en Japón, César Ferrer, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento porque ojalá que pronto tengamos novedades. Solo le querría decir ¿Sí? que en contexto de la feria hemos también realizado un seminario, ¿no?, el pasado martes, que fue muy exitoso, que se tituló Carne vacuna uruguaya en Japón, una historia exitosa. Eso también con un mensaje del presidente de INAC, ingeniero Fernando Matos, y dentro de FUDEX se hizo ese seminario y realmente fue una oportunidad de difundir también de esa forma nuestras carnes. Bien, embajador, muchas gracias por estos minutos y por ponernos al tanto de cómo viene la actividad allí en Japón. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes.